Hoy quiero hablar con vos acerca de la mala praxis médica, tanto desde la mirada del paciente como desde la óptica del médico. Y antes de adentrarnos en esta cuestión, quiero definir qué es mala praxis. Esta pregunta que parecería tan obvia a simple vista, en realidad no lo es tanto, y vamos a ver por qué. Si yo te preguntara cuál es la diferencia entre la actividad profesional de, por ejemplo, un abogado con la de un médico, con la de un arquitecto, ¿vos qué responderías? Y te invito a que lo reflexiones unos segundos. Veámoslo de esta manera. Quizás con el ejemplo del abogado es mucho más fácil de advertir. Hay dos partes que van a juicio, cada una representada por su abogado. Una de las partes gana y la otra pierde. Si el abogado incurriera en mala praxis cada vez que no gana un juicio, independientemente de que haya sido un abogado brillante, destacado y presentado unos argumentos jurídicos inmaculados, no faltaría mucho tiempo hasta que todos los abogados se hayan perdido la matrícula, entre otras cosas. Entonces, ¿esto qué te está dando la pauta? Bueno, que en el caso de los abogados, en principio la obligación es de medios, es decir, que tiene que poner su pericia técnica, su expertise al servicio del cliente y en la medida que llegue ante una buena representación técnica, no tendrán nada que objetarse, independientemente de cuál sea el resultado. Ahora veamos el ejemplo del arquitecto. Si contratas a un arquitecto para que construya una casa, la casa no solo no se parece al diseño que presentó, sino que además al poco tiempo empieza a tener defectos estructurales y la casa se viene abajo. Y el arquitecto te responde, mira, yo hice lo mejor que pude, hice todo lo que estaba a mi alcance, pero bueno, la casa se cayó. En este caso no parecería ser tan adecuado el planteo y probablemente algo te da ruido y está muy bien, porque en el caso del arquitecto la obligación es de resultados. Obviamente que hay cuestiones debatibles en cuanto al alcance de qué es una obligación de medios y qué es una obligación de resultados, pero intuitivamente puedes empezar a ver por dónde viene la mano. En el caso del médico, su obligación se parece mucho más a la del abogado, es una obligación de medios, dado que hay circunstancias que van más allá del conocimiento médico, del estado actual de la medicina, de la tecnología y de la ciencia, y por supuesto de las capacidades humanas. Ahora bien, dicho esto, ¿qué pasa con el cirujano plástico? Si bien es un tema un poco más discutido, en este supuesto parecería que el resultado sí depende del cirujano plástico y que es mucho más predecible. ¿Cuál sería la forma correcta de llevar adelante el tratamiento y cuál es el resultado esperado? Sobre todo, dado que el cirujano debería anticiparse y señalar, mirá, si vas a quedar peor que antes de entrar por el quirófano. Bien, dijimos que el médico debe actuar con la debida prudencia, pericia y diligencia profesional. Si falta alguno de estos elementos, entonces estaríamos en presencia de una mala praxis médica. Para que la mala praxis médica tenga lugar y sea relevante, se debe producir un resultado disvalioso, es decir, se debe ver impactado en la salud de la persona. Frente a esta situación se abren dos caminos. Habiéndose producido la mala praxis médica, ahora vamos a entrar a las cuestiones probatorias, pero asumamos que ocurrió, la persona que reclama tiene básicamente dos vías. Una es ir por la vía civil, reclamar un resarcimiento económico, o ir por la vía penal y obviamente instar una acción para que el médico pase tiempo privado de la libertad. Si bien las vías no son mutuamente excluyentes, se puede ir por vía civil y por vía penal en simultáneo, la realidad es que no se debe actuar impulsivamente dado que cada camino tiene sus particularidades y, si bien como dije son dos procesos independientes, lo cierto es que en materia probatoria y en materia de sentencia el proceso penal somete al proceso civil, es decir, no va a poder recaer sentencia en el proceso civil hasta que se resuelva la cuestión penal y las cuestiones probadas en el proceso penal hacen plena prueba para el proceso civil. Por lo tanto, desde una mirada estratégica debe encararse la cuestión con sumo cuidado antes de instar cualquiera de los dos procedimientos. Habiendo señalado esto, tanto desde la mirada del médico como desde la mirada del paciente, los momentos iniciales desde que se produjo la mala praxis son cruciales en términos de producción probatoria. Y ahora vamos a ver el elemento estrella, aunque no es el único, de esta cuestión. El primer elemento a destacar es, por supuesto, la historia clínica. La ley 26.529, en su artículo 14, establece que la titularidad de este documento es del paciente.
Si bien hubo un avance en cuanto a digitalizar las historias clínicas y unificarlas en un único documento, lo cierto es que actualmente hay muchas que se encuentran en soporte papel y a resguardo de los establecimientos de salud. Por lo tanto, preservar este documento suele ser la prioridad en este tipo de situaciones. ¿Cuál es la importancia entonces de este documento? Básicamente allí se consigna cuál es el estado de salud del paciente, el diagnóstico, cuáles fueron las prácticas médicas a las cuales fue sometido y, por supuesto, cuál fue el resultado. Este documento no solo es una obligación legal de los médicos y el establecimiento de salud mantener actualizado, sino que es una pieza procesal probatoria importantísima, dado que permitirá constatar si la diligencia efectivamente prestada se corresponde con la diligencia debida y, en este punto, establecer si hubo algún incumplimiento que le resulte imputable o atribuible al equipo médico. Desde la óptica penal, es altamente probable que el juzgado ordene el secuestro de la historia clínica como medida cautelar. El juzgado penal actúa de oficio, es decir, es la fiscalía la que impulsa el proceso por motus propios, sin necesidad de que la parte damnificada tenga que accionar, aunque tiene la posibilidad de hacerlo si quisiera, vía constitución en parte querellante o particular damnificado en otras jurisdicciones. Y si estamos hablando de un proceso civil, el proceso civil se caracteriza por el impulso de parte, es decir, el damnificado, constituido en parte actora, con su abogado, deberá impulsar, presentando los escritos correspondientes, cada etapa del proceso. En este caso, es importante moverse con suma rapidez, dado que se tiene que solicitar, o bien como medida previa, o bien como medida cautelar, que se ordene rápidamente el secuestro de la historia clínica, porque los hechos lo corroboran. En algunos casos, estos documentos no están disponibles tiempo después, lo cual compromete la cuestión a nivel probatorio. Así que resguardar este documento es prioridad en este tipo de situaciones. Habiendo dicho esto, diferenciemos un poco la responsabilidad de los distintos integrantes. Una persona normalmente responde frente a la causación de un daño en función de los artículos 1708 y 1710 del Código Civil y Comercial, que establecen básicamente un principio que se denomina nemine in laedere, que es básicamente la prohibición de dañar o causarle un daño a otro, junto con el deber de evitar todo daño injustificado o de agravarlo según corresponda. Este es en principio el fundamento de la responsabilidad personal del médico que incurrió en mala praxis. Ahora bien, lo cierto es que normalmente se actúa en un equipo de trabajo dentro de una clínica médica bajo la responsabilidad de un jefe de operaciones y con la participación de un anestesista. Entonces se debe distinguir la responsabilidad de cada uno de estos profesionales en función de los distintos parámetros que voy a indicar a continuación. Bien, estamos hablando de profesionales independientes que trabajan en equipo. Por lo tanto, en principio, el fundamento de la responsabilidad es el que dije anteriormente por los errores propios que se cometan. Ahora bien, el equipo médico se encuentra bajo las órdenes del jefe de cirugía. Por lo tanto, esta persona se encuentra muy expuesto a todos los riesgos que cometan sus subordinados, justamente por la relación jerárquica que existe entre ambos. Un supuesto distinto lo ocupa el anestesista, porque se considera que, en función de su especialización técnica y sus conocimientos específicos, no está bajo las órdenes del jefe de cirugía y que por ende responde de forma totalmente autónoma. Es decir, los daños causados o asociados con mala praxis del anestesista solamente responderá el anestesista y no el equipo médico, y viceversa. En relación a la responsabilidad del establecimiento de salud, del hospital o la clínica privada, se ha discutido mucho al respecto, pero se considera que estamos frente a una responsabilidad o bien de tipo objetivo, esto es una postura, es decir, que una vez producido el daño en el interior de la clínica debe responder el establecimiento de salud meramente por esta circunstancia. Lo mismo ocurre con los establecimientos educativos. Todo daño ocurrido en el interior del establecimiento educativo es responsabilidad del colegio. Y también se ha sostenido que la responsabilidad del establecimiento de salud se fundamenta no ya en la responsabilidad objetiva, sino en el incumplimiento de un deber accesorio de seguridad. Esto es, que todas las prestaciones de salud se deben prestar en condiciones tales de no causarle un daño al otro. El hecho de que se haya producido un daño a un paciente implica que el centro de salud omitió cumplir con su deber accesorio de seguridad. Resumiendo todo esto,
Desde la óptica civil será responsable tanto el médico que incurrió en mala praxis como el jefe de cirugía, en principio, obviamente pudiendo ser proyectada sobre los demás partícipes del equipo médico, no así el anestesista, que responde solo por aquellos hechos que sean de su exclusiva responsabilidad, pero en ambos supuestos siempre responde el establecimiento de salud. O al menos es bastante pacífica la jurisprudencia en señalar que la clínica privada o el hospital no va a poder negar su responsabilidad.